¿Qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Los Incorruptibles. Mi nombre es Joaquín Ortega y en esta ocasión hablaremos de un tema de coyuntura internacional que es el coronavirus. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, México está bien preparado y además ha adoptado una posición de liderazgo regional en cuanto al tratamiento de esta emergencia. Para platicar de esto, sobre todo en el primer bloque de cómo México ha reaccionado ante esta emergencia, tenemos a un panel de lujo, a periodistas de La Mañanera. Está con nosotros Marco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Marco Antonio Olvera y vamos a tratar este tema con profundidad y lo más importante, lo más elemental, la verdad. Y tenemos aquí también con nosotros a Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Carlos Domínguez y pues gracias, Joaquín, por invitarme a este foro donde vamos a tratar este tema de relevancia pues, nacional e internacional para decir lo que no se ha dicho, ¿no? Así es, gracias por venir. Tenemos también aquí a Amir. Gracias, yo soy Amir Ibrahim. Gracias, Joaquín. Gracias a todos los que nos ven. Esperemos que la información que vamos a brindar sea de ayuda para todos ustedes. Y pues bueno, pues vamos a ver que el subsecretario de Salud ha estado en comunicación constante con la población. El gobierno ha hecho una labor de comunicación muy importante y pues vamos a analizar todo esto, cómo se para México frente a esta crisis. Marco. Yo creo que México ha tomado un liderazgo en ese sentido. A partir de que el presidente ordena una conferencia vespertina, digamos, primero fue a las 9 de la noche, después se recorrió a las 7 de la noche, con el afán de mantener informada a la gente, porque hay que decirlo, algunos medios de comunicación y sus conductores, lectores de noticias, pues en lugar de informar, desinforman. Y durante prácticamente desde enero que empezó la psicosis a nivel mundial con el tema del coronavirus, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha informado de manera puntual el quién, el cuándo, el cómo y el por qué. Hoy el subsecretario Hugo López-Gatell dice que si la gente presenta síntomas como dolor de garganta, dolor de cabeza y demás, pues que se quede en casa para tratarse, y si en caso de que esto incremente los niveles de padecimiento, entonces sí hay que recurrir al hospital. Pero aquí lo más importante, lo que el gobierno ha hecho es agarrar al toro por los cuernos, como decimos en México, en el sentido de que informan puntualmente qué está pasando. Y a mí se me hace interesante porque nunca en otros gobiernos se había hecho eso. Simplemente se hacía el tema de una psicosis a nivel general. En el 2009 pasó exactamente lo mismo con la influenza, no sé si ustedes lo recuerdan, y veíamos las estaciones del metro cerradas, las escuelas cerradas, hospitales pues saturados por obviamente personas que creían tener la influenza, y al final del día los únicos que se ganaron pues la tajada o digamos la partida pues fueron obviamente los empresarios, las farmacéuticas, y los más pobres nuevamente pues a pagar los platos rotos. Interesante. Marco, ¿coincides con la visión? Carlos, perdón, con la visión de Marco. Sí, hablando un poco de la postura que ha tomado el gobierno de México desde el principio de esta crisis de salud, que es más una pues desinformación que ha cubierto el globo total, completamente, respecto a los síntomas, respecto a las consecuencias que puede uno tener si la adquiere. El gobierno de México tomó la posición de informar con veracidad y objetividad, utilizando fundamentos científicos. ¿Cuál fue la primera instrucción del presidente? Pues que el epidemiólogo más preparado, por así decirlo, para tratar el tema, pues se encargara. Y ahí tenemos al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, todos los días en la mañanera, todos los días a las 7 de la noche dando una conferencia, actualizando números, dándonos consejos de cómo prevenir el contagio, y en caso de contagiarnos, cómo prevenir que otras personas también se contagien, cuidarnos unos a los otros. También nos ha dicho pues que no están, o sea, sí es de tratarse, es de importancia, pero tampoco nos vamos a morir si nos contagiamos. Es una mentira lo que otros medios tradicionales, o por decirlo conservadores, están subiendo a los medios, a sus medios, de que pues en algún momento vamos a llegar a un tope donde nos vamos a morir más de 1 millón de personas, y todos los días tratan de infundir eso y le quieren colgar al gobierno federal que está jugando con la salud de los mexicanos, ¿no? Ellos esperan una reacción agresiva, una reacción de ficción, de una película donde ya que va a haber gente caminando con
con trajes espaciales en la calle, no sé qué tipo de películas se imaginan en su realidad, que no tiene nada que ver con lo que de verdad está pasando, pero ellos han asumido una postura en conflicto con el gobierno, pues para sacar raja, ¿no? Desde el principio el presidente fue claro, vamos a informar, se va a atender con responsabilidad, y pues eso es lo que hasta el momento se está haciendo. Tenemos a un subsecretario de salud pendiente, abierto, actualizando diariamente a cada hora los números, autoridades estatales pendientes, o sea, el gobierno, desde mi perspectiva, está haciendo su tarea, ¿no? Lo interesante, la postura es que el gobierno está haciendo su tarea y sin embargo hay mucho pánico. Amir, ¿tú coincides? A mí me gustaría abordar básicamente 3 puntos fundamentales que yo observo. Lo primero es que hay que adoptar, según lo que nos dice el gobierno, un lenguaje correcto al respecto del coronavirus. Para empezar, no es una emergencia. ¿Por qué no es una emergencia? Y lo explica el subsecretario, porque no es una enfermedad tan letal. Él ha mostrado datos en donde habla de que el 80% de los infectados va a mostrar lo que le llama él una sintomología leve, que quiere decir que va a estar posiblemente ni siquiera muestre los síntomas, ¿no? Y pues otros van a sentir medio mal. Habla de un 14% de los infectados en donde van a ser casos graves. ¿Cuáles son los casos graves? Y hay que ponerlo en contexto. ¿Qué vas a sentir? Dolor de cabeza, estornudos, tos, dolor de músculos, y ese momento tienes que estar reposando en casa. Y el 6% que básicamente van a ser casos muy graves, en donde van a requerir hospitalización, y en esos casos muy graves se van a dar en el contexto de 2 principales características. Una es personas de avanzada edad y otra, personas que tengan enfermedades crónicas, tal cual como el cáncer, el efisema pulmonar. Aquí para los fumadores va a haber problemas, entonces para que vayan viendo la consecuencia de salud. El segundo tema importante, a mi punto de vista, el segundo punto importante que tenemos que tocar es que el significado de las palabras es muy importante. Cuando escuchamos una epidemia, escuchamos pandemia, escuchamos ese tipo de conceptos, son alarmistas, pero tenemos que entender qué quiere decir una pandemia. Una pandemia viene a ilustrarnos que es un contagio masivo, y eso nadie lo niega. El gobierno no ha negado que va a haber contagio y que posiblemente sea hasta un 80% de la población. El tercer concepto que me gustaría aclarar en esta mesa es que si bien es cierto que va a haber una fuerte infección, contagio en varios de las personas, en este momento México se encuentra en el escenario número 1. ¿Qué quiere decir que es el escenario número 1? Según información que nos ha dado, quiere decir que los casos que tenemos vienen importados de otro país. Okay. Sin embargo, también explican que en los otros países, a partir del primer caso visto, han transcurrido 30 días para que pasen a la segunda, al segundo escenario, que es cuando ya hay contagios comunitarios, ¿no? No hemos llegado a esa fase. Sí podemos llegar, no lo están negando, pero tampoco hay que caer en el pánico, porque la enfermedad no es tan mortal. O sea, hay personas que van a fallecer lamentablemente, posiblemente los haya, pero tampoco es que vaya a acabar con la humanidad o que vaya a acabar con todas las personas, ¿no? Claro que sí. Pues muchas gracias por sus observaciones. ¿Hay algún pánico? ¿Quién difunde el pánico? Marco. Por supuesto que los medios de comunicación tienen mucha influencia y mucha participación. Hoy, como dice el presidente, las benditas redes sociales fungen un papel muy importante, pero también hay que decirlo, hay youtuberos, hay gente que participa con un teléfono y que no tiene la más mínima noción de comunicar. Una cosa es comunicar y otra cosa es hablar con bases, con fundamentos, con conocimientos. Y yo no quiero decir que todos los periodistas tengamos la obligación de conocer de la A a la Z la enfermedad, de cómo se gesta, cómo llega a China, después cómo se pasa a Italia y posteriormente a Irán. Y obviamente los países que ya tienen esos enfermos,
pues llegaron con la importación. Pero aquí yo creo que lo más importante es que los medios de comunicación tradicionales, como son la televisión, la radio, los periódicos y las revistas especializadas, deben de tener una gran responsabilidad, no solamente con sus medios, con una responsabilidad del país, porque obviamente el país es el que importa. Yo sé que también hay empresarios que les importa la lana y eso siempre va a suceder desde pues, la creación de la humanidad. Pero aquí lo que importa es que los medios de comunicación y los que se dedican a la onda de los youtubers también tengan una gran responsabilidad, porque aquí se trata de la salud de los mexicanos, no se trata de la salud de X o Y planta, que también es respetable, pero imagínense que el 80 o 90% de la población en México se enferme. ¿Dónde estarían las escuelas, las fábricas, las guarderías, los hospitales, las carnicerías? Todos esos microempresarios que hoy decía el subsecretario Hugo López-Gatell, que pues se va a afectar a la cocina, a la dueña de la cocineta, ¿no? Otra pues al carpintero y así sucesivamente. Yo creo que aquí es momento de que los medios de comunicación hoy, a través de la Cuarta Transformación, por primera vez se responsabilicen de lo que escriben sus plumas, de lo que dicen a través de los micrófonos y lo que transmiten a través de las cámaras, como ahorita lo estamos haciendo. Y es que hay una responsabilidad social en los medios, ¿no? Sin duda. Bueno, pues vamos a cortar aquí y en el segundo bloque vamos a analizar los impactos internacionales de esta crisis. Acompáñenos aquí en Los Incorruptibles. Vamos a disipar un poco de la confusión y la mitología y las mentiras y la desinformación que se ha alimentado por la especulación no técnica, no científica, en voz de innumerables personas que parecieran haber desarrollado capacidades de epidemiólogas y de epidemiólogos, de inmunólogos, de infectólogos en un tiempo sorprendente. La transmisión del nuevo coronavirus 2019 que provoca la enfermedad COVID es idéntica a la de la influenza, a la del metoneumovirus, a la del rinovirus, a la de otros coronavirus y adenovirus e innumerables, más de 300 virus de ocurrencia común en la población en México y en todo el mundo. Entonces, distingamos claramente algunos atributos importantes de identificar. Mecanismo de transmisión. El coronavirus, al igual que todos estos virus respiratorios, se transmite por las secreciones, por los líquidos respiratorios que todas las personas proyectan por nariz y boca al estornudar, al toser, al hablar, al gritar o al cantar. Y se pueden propagar por dos vías principales o dos mecanismos principales, uno directo y otro indirecto. El directo es cuando estornudamos, cantamos, gritamos, hablamos. Todos tenemos aquí enfrente, incluso solo con respirar, una nube de partículas líquidas, de pequeñas gotas microscópicas que no las vemos a simple vista, excepto que tengamos un contraste de luz. Esa nube está presente y más o menos a 1 metro de distancia de todos nosotros. Si estamos cerca de otra persona, la otra persona respira nuestra nube y nosotros respiramos la de ella. Si uno de los dos está infectado con coronavirus, esa nube se proyecta al interior de la vía respiratoria de la otra persona. Segundo mecanismo es gotas que pueden ser visibles a simple vista, de saliva mayormente, con algunas secreciones de la garganta, que se proyectan cuando se habla, se canta, se grita, se estornuda o se tose, y caen generalmente a una distancia aproximada de 6 metros y pueden caer en superficies físicas y permanecer varias horas en esas superficies o en la mano. Achú. Y cuando eso ocurre, con la mano saludamos a otra persona y en su mano le llevamos el virus y horas después o minutos después esa persona se rasca los ojos, se pica la nariz o se toca la lengua, cualquier parte de la boca, e introduce el virus. O lo mismo, tocó una superficie inerte o un material físico donde hay esas secreciones y se lleva el virus a su interior. Entonces, ese efecto produce una eficiencia de transmisión donde cada persona con coronavirus
durante el periodo de enfermedad, que dura 7 a 10 días, es contagioso y puede contagiar en promedio a 2 o hasta 3 personas, en promedio. Esa es la contagiosidad. Hola Daniel, ¿qué tal? Te hablo desde España, desde Valencia, y bueno, ya que preguntas te voy a contar cómo se está viviendo aquí todo el tema del coronavirus. En primer lugar, mi familia y yo estamos bien, pero la sociedad española no está pasando por su mejor momento ni de lejos. El sistema sanitario está colapsado. La gente los primeros días entró en pánico, robó mascarillas, robó los geles desinfectantes y ahora mismo el personal sanitario, que son el gremio que más se está viendo afectado, están contando con los medios justos para poder trabajar. Hay 18.000 infectados a día de hoy, estamos a 20 de marzo, y llevamos desde el lunes en estado de alarma. Eso quiere decir que no podemos salir de las casas, salvo excepciones como ir a hacer la compra, tirar la basura o pasear al perro, o ver a nuestros mayores. La policía se ha puesto seria, está poniendo muchas multas porque pues, hay gente que quería salir a correr, gente que se tiraba 3 horas yendo de un supermercado a otro, gente que decía que iba a la gasolinera a comprar algo y luego no tenía un recibo con el que pudiera justificar dicha salida. Y bueno, es que es una situación sin precedentes, ni siquiera los políticos se lo esperaban. Y eso que teníamos el caso de Italia, de Corea, de China y también de Irán, del que poco se habla. Reaccionaron tarde nuestros políticos, están casi más perdidos que nosotros. Nos dijeron que iba a ser un fin de semana de estar en casa y luego apuntaron 2 semanas y ahora dicen que indefinidamente hasta que se pueda ver de qué manera hacer frente al virus. El principal problema es que es un virus que no sabemos cómo combatirlo. Se está tratando como si fuera una gripe normal. Entonces, claro, sigue habiendo muertos, ya hay 767 y las personas que más se ven afectadas son las personas mayores o quienes tienen problemas respiratorios. Como no hay posible cura, nos dicen que nos quedemos en casa para no saturar el sistema sanitario. Pero claro, realmente es una especie de parche. Es decir, así nos vamos contagiando todos poquito a poco, en vez de estar todos contagiados a la vez, que no podrían gestionarlo. Pero la situación es desoladora, porque antes o después todos tenemos la sensación de que vamos a acabar contrayendo la enfermedad, aunque hay mucha gente que es asintomática, como por ejemplo los niños, y que por eso no tienen, parece que no les afecta el virus, pero sí que pueden contagiarlo. Bueno, desde aquí lanzar un mensaje de esperanza a todos los que me escuchéis. Espero que vuestros países reaccionen antes, espero que vuestros ciudadanos sean más cívicos que nosotros, porque aquí los primeros días se terminó el papel higiénico, se terminaron las frutas, hubo gente que cogió mucho más alimento del que necesitaba y que ahora lo tienen almacenado en sus casas. Que por una parte entiendo que quieran proteger a sus familias, pero hay quien no tiene capacidad económica para coger tanta comida y hay quien a lo mejor trabajaba y no pudo llegar al supermercado a tiempo y ahora se ve sin papel higiénico. Hay que tener un poco de solidaridad con los demás. Pero bueno, espero que en vuestros países no pase eso y sobre todo que se tomen medidas pronto. Porque al final en España se cancelaron las fallas en el último momento, se celebró el 8 de marzo, también siguieron celebrándose partidos de fútbol que están masificados y de hecho cuando se cancelaron los partidos de fútbol o se hicieron solamente a puerta cerrada, los afines a los equipos se concentraban fuera del estadio, entonces era como, bueno, se ha hecho a puerta cerrada precisamente para que no os juntéis tantas personas porque os quedáis fuera. En fin, mucha fuerza y mucho ánimo y esperemos que esta pandemia pase pronto. Bienvenidos de regreso a Los Incorruptibles y en este bloque vamos a platicar sobre los efectos internacionales que ha tenido esta crisis pandémica del coronavirus. Hemos visto que se han cerrado varias fronteras, se han cancelado varios vuelos y la economía mundial está en un impasse. Esto probablemente plantea un escenario muy complicado al futuro inmediato. Así que para discutir este tipo de temas invitamos esta vez al panel al periodista, economista y analista de las mañaneras, a Carlos Cabeza. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes y tomaremos el toro por los cuernos.
Muy bien, muy bien. Y pues bueno, en el escenario internacional vemos que este virus viene de China, donde es uno de los más grandes centros de concentración y de industrialización del mundo, y que se paralice esa economía, pues no es una cosa sencilla, ¿verdad? Carlos, ¿quieres darnos tu reflexión al Sí, respecto? como lo dices, sin duda alguna que China se detenga es gravísimo para la economía de todo el mundo, ¿no? Lo estamos viendo ahora. Y el efecto dominó que esto creó, aunado a la propagación de un virus, ¿no? que pues tiene al mundo en zozobra ahorita más de lo que debería, ¿no? Porque pues, tampoco nos va a matar a todos, seguramente nos va a dar, pero no nos va a matar, ¿no? Le ha pegado a la economía, sin duda. Lo estamos viendo ahora con Estados Unidos, donde el presidente Trump acaba de declarar estado de emergencia nacional, ¿no? Hace unos días cerró por 30 días los vuelos internacionales, el intercambio de vuelos internacionales entre Europa y Estados Unidos, que se hace, ¿cómo se dice? Empieza a partir de las 12 horas del día viernes, ¿no? De las 24 horas, perdón, 12 de la noche, ya ningún vuelo europeo tiene permitido aterrizar en territorio norteamericano. Eso obviamente golpea una industria aérea de más de 2.500 vuelos mensuales. O sea, se pierde en la industria aérea una cantidad tremenda, además de que se pierde la presencia de norteamericanos y europeos en intercambio comercial, ¿no? Obviamente esto, el coronavirus, es gravísimo para la economía y lo que sigue, ¿no? Apenas vamos empezando. Perfecto, pues es una reflexión muy interesante. Amir, ¿tú tienes algún tipo de visión al respecto? A mí lo que me gustaría tratar en este contexto internacional es la red, ¿cómo se llama? El papel que juega la red social, ¿no? La información, ¿no? Porque de alguna manera la red social ha estado magnificando o posicionando el coronavirus de una manera masiva, y llega mucha información falsa, que alarma, que saca de contexto lo que estamos tratando de ver. Y luego, en un análisis, vemos posiciones como la de Trump, de cerrar las fronteras. Yo lo veo más como un tema de alguna estrategia para crear un efecto en algo. Hablaban algunos economistas de la situación de que estamos viviendo una crisis económica bastante fuerte mundial, y que era evidente que venía, ¿no? Y posiblemente el coronavirus sea una forma de ensayar algún tipo de posible impacto económico mundial que tengamos, y también resaltar un poco el contexto que está sucediendo entre Estados Unidos y China, ¿no? En donde ahorita los diplomáticos chinos están informando y diciendo que el virus lo inserta Estados Unidos en China, ¿no? Y también vemos un bloqueo comercial desde ambos países en una guerra comercial de dos potencias mundiales que, a mi punto de vista, se están combatiendo la hegemonía mundial. Y aquí es donde creo que entran temas económicos bastante fuertes, sólidos, en donde, pues a mi punto de vista, desde México no estamos entrando en esta batalla, digamos, comercial que pudiera generar, aunque la vamos a resentir. Yo vengo de un estado turístico en donde este tipo de información, propagación de información y maximación de una información afecta mucho al destino y afecta mucho toda una industria que es la turística, como la que tenemos en el estado de Quintana Roo. Así es. Don Carlos, pues entonces crisis económica, propagación de mentiras, acusaciones cruzadas de guerra biológica, ¿cómo está el escenario internacional? Bueno, definitivamente la economía mundial, ex ante a este fenómeno, tenemos una situación de desaceleramiento de las principales economías en el contexto global. La economía, la sociedad de la información, la economía del conocimiento y el Internet de las cosas. Ya de por sí el entorno era apremiante. Por un lado una desaceleración, por el otro lado riesgos importantes y por el otro lado un reto de un cambio estructural en el entorno global. En México, después de una política neoliberal
a ultranza, una economía de mercado a ultranza, errónea, porque el mercado es insaciable e insensible, no se lo puede llegar al mercado. Tenemos hoy un cambio de régimen que es un cambio estructural, que en el sistema de ecuaciones implica un costo de ajuste para la sociedad. Entonces ya teníamos de por sí un reto internacional, hoy tenemos un reto nacional. En paralelo, se habla de los efectos puntualmente, el turismo que ya se señalaba, la cuestión de manufactura, la cuestión de proveeduría, se acaba el justo a tiempo, la coproducción interpaíses, la interactuación de los mercados financieros, es integral, puntual, torácico, crucial, la movilidad de las personas en términos de la función de producción global. Implica un ajuste, y escuchen bien, no es cualquier ajuste, es un ajuste del ya incipiente crecimiento económico de la mitad del crecimiento mundial. Estamos hablando de una estimación de la mitad del crecimiento mundial. Entonces la pregunta es, si México, y no vamos a andar en política interna, que hay mucho que decir en política económica, si ya era premiante que nos pusiéramos las pilas los mexicanos en esta reconversión socioeconómica que está liderando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, muy acertada, sensata y justamente para la sociedad mexicana, hoy nos enfrentamos a un reto adicional. Si teníamos que ponernos las pilas en incorporar las MIPYMES, en aprovechar el nuevo versión del tratado, en aprovechar la política social, y luego dice por ahí algún trasnochado, no, es que el Tratado de Libre Comercio es una panacea. Pues no lo fue, porque incrementó la desigualdad, desconectó las cadenas productivas. Lo hubiera podido ser, igual que la privatización no sería tan mala si lo hubiéramos hecho bajo un concepto ético y no con la bandera de la corrupción enfrente. Entonces, en realidad, no, muchas veces no son las políticas, sino cómo se aplican. Es apremiante la situación, es de urgencia, más que en materia de salud, que ya hablan los expertos, y muy acertadamente el presidente, para que no digan, los tiene directo, todos los días, 2 veces, inéditamente, igual que inéditamente este gran demócrata y reformador Andrés Manuel López Obrador convoca a la sociedad todos los días a las 7 de la mañana, lo cual también es inédito, porque los estilos de vida de los anteriores no se los permitían. No, claro. Bueno, en fin, es un poquito de manera introductoria, disculpen. Pues sí, así es. Entonces, el escenario internacional, en cuanto sobre todo la economía, está llegando a un impasse. Y aquí se manejó la idea de que este coronavirus podría ser un ensayo para tratar de desacelerar la economía y tratar de darle, digamos, aire. Pues este es el escenario internacional. Hay una crisis económica global que estamos arrastrando desde el 2009. Hay una gran confrontación, puesto se ha caído la hegemonía global. Entonces surgen nuevos poderes y se están dando con todo. Existen todos estos fenómenos, tanto climatológicos como económicos como sociales alrededor del mundo, y el coronavirus simplemente viene a ser una cereza en el pastel para hacer esta tormenta perfecta. Vamos a ver en qué termina esto en el corto plazo, pero nos vemos el próximo bloque. Disipemos mitos de que se tienen que hacer contenciones especiales, de que se tienen que usar trajes especiales de alta contención en bioseguridad, esos trajes que son como unas pijamas de color blanco, de un material no poroso, trajes Tyvek, de que se necesitan escafandras o protecciones integrales, de que se necesitan botas para cubrir el calzado. Eso no se necesita. Y esto está claramente estipulado en la guía de control de infecciones que publicamos desde la primera semana de febrero y que es producto del trabajo de más de 60 expertas y expertos nacionales en control de infecciones, infectología, epidemiología, medicina, etcétera, etcétera. Y los espacios públicos, cuando decimos que es conveniente sanitizarlos, que es otra de las disposiciones para las escuelas, no quiere decir tener un gas de cloro, cerrarlas herméticamente, acordonar o empaquetar todo un edificio y llegar con este tipo de personal especializado con aspersores de alta presión. No quiere decir eso. Quiere decir que el personal de intendencia
convencionalmente trabajando en estos espacios, utilice cualquier solución desinfectante de uso común. Por ejemplo, cloro, la solución típica de cloro que se usa normalmente en los recintos escolares y muchos edificios para trapear el piso. Tampoco hay que ponerla en concentraciones excesivas, eso puede ser tóxico y no es necesario ponerlas a concentraciones excesivas. En la guía de control de infecciones viene detallado cuál es la concentración de cloro que se necesita y todo lo que tiene que hacer es las superficies físicas donde hay contacto común de las manos de los seres humanos, que al menos un par de veces al día se limpian. Tan tan. No se necesita el piso, trapearlo de esa manera, no se necesitan las paredes, no se necesita el techo. Y finalmente, como medidas de protección, no se necesita que la población esté con cubrebocas, mucho menos cubrebocas de alta eficiencia, mascarillas N95. No se necesita. Eso es espectáculo, no ciencia, no técnica. Eso no protege, eso da una falsa sensación de seguridad o la oportunidad de salir en fotografías. No se necesita. En la guía de control de infecciones se estipula claramente que quienes sí necesitan estas mascarillas N95 es solo el personal de salud que está en contacto directo con los pacientes durante el momento de realizar procedimientos, por ejemplo, la toma de muestras que generan aerosoles, o si una persona fuera a ser intubada para ventilación mecánica asistida, las enfermeras y los médicos que están haciendo el procedimiento necesitan esa mascarilla para protección personal. Pero quien esté sentado en la estación de enfermeras firmando recetas o haciendo prescripciones para el resto de los pacientes y que no está en contacto directo con el paciente, no lo necesita. Buenas tardes, soy Daniel Stulitz, muchas gracias por la invitación al programa. Yo quería comentar solo un par de cosas sobre coronavirus. Os recuerdo que en el año 2001 la élite estadounidense, sobre todo a finales de agosto, principios de septiembre, se encontraba en una situación muy parecida a lo de ahora, la inminente quiebra de los mercados financieros. ¿Y cómo lo desgravaron? Lo desgravaron con el atentado de 11S, que lo echaron la culpa a un tipo que se llama Osama Bin Laden, que supuestamente desde una cueva de Afganistán, enchufada a una máquina de diálisis, pudo engañar a todas las agencias de inteligencia mundiales y sus aparatos de espionaje. Ahora estamos viendo lo mismo, estamos viendo el fin del modelo sistémico Bretton Woods que empezó en 1944 y que está basado en el concepto de crecimiento ilimitado en el planeta Tierra con recursos naturales limitados, algo que simplemente no existe en el mundo real. Y ahora mismo, en cualquier momento, que puede ser hoy, mañana, dentro de 2 semanas o dentro de 2 o 3 meses, estamos viviendo esta quiebra sistémica planetaria en directo. Y la élite necesita desgravar, es decir, tener la excusa para poder echar la culpa. No somos nosotros. La economía va bien, sino es el coronavirus que ha causado la quiebra de los mercados financieros. Y esto es lo que estamos viendo en este momento. Regresamos a esta emisión de Incorruptibles y en esta ocasión estuvimos hablando sobre el coronavirus, sus implicaciones nacionales, sus implicaciones internacionales y en este tercer bloque vamos a hablar sobre fake news, sobre la guerra del pánico, sobre los agentes del miedo y para esto tenemos en esta ocasión en el panel nuevamente a Marco. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, según nos esté viendo y por supuesto aquí le vamos a desmenuzar de la A a la Z el tema del coronavirus que ha causado gran polémica. Tenemos a Sandra Aguilera. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sandra Aguilera y bueno, me da mucho gusto estar con ustedes para hablar de lo que son las fake news. Muchas gracias. Y tenemos a Paul. Hola, soy Paul Velázquez. Periodista de La Mañanera. ¿Sí? El pirata de La Mañanera. Un gusto poder hablar de algo que afecta a todo el mundo hoy por sí, pero sobre todo en el tema de qué es lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos para no contribuir a este terrorismo.
Exactamente es esto, es terrorismo. ¿Por qué hay tanto pánico respecto al coronavirus si no es un virus tan mortal? ¿Por qué están tan empeñados en que tengamos miedo, en que no nos juntemos, en que paremos nuestras actividades? Marco, una reflexión. Pues, yo creo que más que no quiere que nos juntamos, o nos juntemos, perdón, es que estas noticias falsas, pues no son más que una pandemia psicológica de los falsos reporteros, de los falsos medios de comunicación que vivieron durante décadas del erario público. Y yo insisto, el gobierno actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, les redujo el 60% del presupuesto comparado con lo que había gastado Enrique Peña Nieto. Entonces siguen llorando, sigue el crujir de los dientes, ahí como dice un tema bíblico. El tema es que hoy las consecuencias nuevamente las sigue pagando la gente de a pie. Yo quisiera hacer una encuesta así de rapidito. Yo les puedo asegurar que la gente del campo, la que está en las aldeas, las que está en los municipios, en los lugares más apartados de este país, yo estoy seguro que ni siquiera saben qué es el coronavirus. Por supuesto. Y yo estoy seguro que va a terminar la fase 1, va a empezar la 2 y va a concluir en la 3, y va a haber gente del campo que nunca se enteró y que nunca se enfermó. Por supuesto tienen otras calamidades que los medios de comunicación no quieren dar a conocer, como es la pobreza, el analfabetismo, la falta de atención médica para otras enfermedades, como obviamente males del corazón, diabetes, presión arterial. Eso es lo que deberían estar haciendo los medios de comunicación. Entonces tú le atribuyes el pánico a, digamos, una venganza de los huérfanos del chayote, ¿no? Por supuesto, es una total venganza, es un total odio. Ni siquiera es Andrés Manuel, o no se han dado cuenta los dueños de los medios de comunicación. Es un odio al México en el que todos decimos, y es un barco en el que yo siempre he dicho que se llama México, lleva una bandera ahí verde, blanco y rojo, que es México. Y yo creo que aquí es tiempo de que todos los mexicanos agarremos el toro por los cuernos y defendamos al país. No defendamos la Cuarta Transformación, no defendamos a Andrés Manuel, defendamos al país. Yo quiero agregar algo en esto. Fíjate que yo más bien creo que están utilizando el coronavirus para crear una crisis de pánico amarillista. Y tú bien lo dices, Marco, es precisamente porque están en contra del gobierno, en contra de la 4T. ¿Por qué? Por la falta de chayo y todo esto. De hecho, el presidente lo ha dicho y lo dijo apenas, lo acaba de decir, porque pasaron un video donde está diciendo él que abrazos y no balazos, que nos abracemos todos. Ese video lo dijo en la mañanera, lo dijo hace una semana. Mínimo una semana o más. Pero lo están pasando como si lo hubiera dicho hoy, cuando no es cierto. Entonces la gente se empieza a confundir, empieza a decir, es que el presidente está diciendo, está mal informando, está diciendo esto. Otra cosa muy importante es que sacaron comunicados de los gobiernos, del gobierno de Quintana Roo, de varios gobiernos, diciendo cosas inexistentes. Aparte, comunicados super fake, falsos, donde ni siquiera tienes los logotipos bien del gobierno federal. Mal. O entre la gente, entre los grupos de chat, tú bien lo decías, Paul, hace ratito en un corte, decías tú, es que, ahorita se lo repites a la gente, que decías, no, es que desinforman en Estados Unidos, no nada más allá, aquí también, porque les voy a decir una cosa, la gente, no, yo no me meto ahí en ese costal, pero es muy floja, porque no lee, y nada más lo que alcanza a escuchar. López Dóriga, por ejemplo, yo lo he escuchado, cuando dice cosas absurdas, Mari Carmen Cortés dice cosas absurdas, con tal de pegarle al gobierno, desinforman a la gente. Eso la verdad es muy malo. El día de hoy estuvo diciendo justamente López-Gatell que tuvo una conversación con los dueños de Telefórmula para llegar a un acuerdo donde iban a comunicar justamente al auditorio las cosas reales del gobierno. Y yo me pregunto, ¿por qué no le dan, así como dan línea para atacar al gobierno, ¿por qué no le dan línea para que digan la verdad a estas personas que trabajan en sus medios, ¿no?
Eso yo creo que es muy importante que lo hagan para que no estén desinformando, porque hay gente que le cae tan mal el presidente que ahí se va en contra de él y creen. Entonces yo los invito para que mejor vean todos los días a las 7 de la noche el informe del Gabinete de Salud. Pues muy bien, aquí coincidimos en que hay una casta en los medios de comunicación que está propagando el pánico como por algún tipo de interés personal. ¿Tú qué opinas sobre el tema, Paul? Definitivamente los lados de la comunicación, que estaban del lado de quien pagaba y hoy no reciben ese dinero, ese recurso, hoy están desesperados y no hallan más que su única carne de cañón es el pueblo, que quieren convertir el pueblo en el principal adversario del país, de nuestro mismo país. Pero hay un detalle, ellos estarán en una lucha para ellos justa, pero hay una responsabilidad de todos los ciudadanos, de todos los mexicanos, y que es la desinformación. No es la misma situación la que se vive hoy en día en México como la que se vive en Europa, en Norteamérica, ni en Asia. Los mexicanos que se encuentran en esos lugares del globo terráqueo y que por el proceso de la tecnología como grupos de WhatsApp comparten sus vivencias hacia los mexicanos acá que estamos dentro del territorio, rechazan, critican y reprueban toda acción del gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque ellos están ahorita con un chip de lo que se vive allá, de las políticas interiores e exteriores de los países en los que están viviendo. Y ese es el problema, que es una semilla para un mexicano decir, oye, en mi grupo de la escuela dice esto, esta compañera, esta amiga, de lo que está viviendo. Entonces, para una persona, un mexicano, un ciudadano, es más fácil creerle a quien fue su amigo, su cómplice, su compañero de toda la vida en la escuela, que creer en la información oficial, por ese desgaste de décadas de gobiernos opresores y mentirosos. Entonces, hay que pedirle también al mexicano que vive en el exterior, que contribuya, que ayude y que respalde las acciones del gobierno. Entendemos la preocupación, la psicosis y la desesperación en la que ellos se encuentran, pero no es lo mismo lo que se está viviendo acá. ¿Cómo podemos contribuir nosotros diariamente, los que estamos dentro de México? Pasar la información real, como en mi caso, diariamente subimos a los grupos los links del gobierno federal, las presentaciones que nos envían, para decirles, oye, tú estás viviendo una realidad diferente a la que vivimos nosotros. Nuestra situación, nuestra actividad al día de hoy no se ha frenado porque estamos en una etapa y que nos falta mucho para llegar a la que tú estás, y eso si es que llegamos, porque aunque se diga que algún día vamos a llegar, también podemos correr la suerte en México de que nunca lleguemos a la etapa 3. Entonces eso es muy importante. El mexicano dentro del país tiene que seguir informándose de las fuentes oficiales, y si no cree, que busque en fuentes alternativas y no nada más en los medios tradicionales de comunicación. Habemos una nueva generación de comunicadores, periodistas, youtubers, como les quiera decir, pero que estamos con la información de primera línea. Ahora sí que la información es de primera fila. Ok, entonces la recomendación es no importar a los mercaderes del miedo de otros países, porque nuestra situación es diferente. A mí me gustaría retomar dos cosas, si me lo permites, Joaquín, Sandra, Paul, es que ojalá que, Sandra, que el gobierno federal no haya caído en las garras de los corruptos de Radio Fórmula, porque al reunirte con los dueños para decirles que ya le bajen y que no estén mal informando, porque lo que hacen es mal informar, al rato nos enteremos que reciban más de 70 millones de pesos o 7 millones como lo recibió Federico Arreola el año pasado nada más en ese portalito, que obviamente en lugar de informar, desinforma. Y algo bien importante también, Paul, es de que, pues yo creo que los empresarios que tienen medios de comunicación, pues están verdaderamente retrasados, porque si causan pánico a la gente, a la población en general, a más de 130 millones de mexicanos que vivimos en territorio nacional, pues entonces nos están matando de pánico, a rato nos vamos a morir todos, ¿y a quién le van a cobrar? O sea, no sean torpes, o sea, de verdad, paguen, hagan una cosa bien hecha, y entonces, pues, como siempre, el tema es que pues siguen lucrando con la salud de los mexicanos, pero además son verdaderamente estúpidos, porque ¿cómo es posible que estés matando a la gallina de los huevos de oro? ¿A quién le van a vender las idioteces? ¿A quién le van a vender alimentos chatarra?
Tienes toda la razón. Paul. Y también estamos viviendo una etapa hollywoodense. Hoy, lo que vemos en el coronavirus, pareciera ser que estamos parte de los zombies, que estaríamos viendo en una producción de zombies, que estamos viendo en la Guerra Mundial Z, una película muy buena, pero el ciudadano se empieza a identificar. Entonces, como que también tenemos que ser un poco más cautelosos, no escuchar todo, más bien, si escuchamos todas las voces, reconocer cuál es la voz fina, aguda y con información real. Esa es una obligación de toda persona, de poder reconocer y diferenciar la verdad y lo que está alterado. Perfecto, muchas gracias, Ana. Yo lo único que le puedo decir a la gente es que no crea en lo que le está diciendo la vecina o su mejor amiga. Yo creo que mejor se vaya directamente a la fuente, que se vaya directamente. Existe, ahorita está apareciendo en pantalla, una página a donde ustedes pueden entrar y ahí vienen también mitos y realidades, que es una página del gobierno de coronavirus. Y ahí van a encontrar todo lo que ustedes necesitan saber. Pues entonces la cura para el miedo es la información. Claro. Perfecto, todos coincidimos en eso. Así es. ¿Sí? Perfecto. Yo diría que la cura para esta psicosis es la verdad. De acuerdo, completamente. Es el compromiso del periodismo. Pues así es la situación. Por lo menos en México existe una voluntad de informar a la población y todos los días a las 7 de la noche se puede confirmar esta información y ver toda la evolución respecto al virus, a los contagios y al posible riesgo. En el escenario internacional se están congelando los mercados, se están congelando los vuelos y los viajes y en el plano mediático también internacional se está difundiendo muchísimo miedo. Hay que tener mucho cuidado. Al parecer, en lo que respecta al coronavirus, la pandemia de pánico es mucho más peligrosa que la pandemia viral. Así es. Estos son los incorruptibles. Sí, claro. Muchas gracias por acompañarnos. Yo fui Joaquín Ortega y acompáñenos en nuestra siguiente emisión. Buenas tardes, es 22 de marzo, soy Ricardo Cubedo, médico del Hospital Universitario Puerta de Hierro y este es uno de esos audios emergentes que lanzo a la lista de distribución cuando surge algo que me parece importante comentar en tiempo real y en esta ocasión es la reducción de la velocidad del ritmo de contagio de la enfermedad por coronavirus por segundo día consecutivo. Lo apuntaba ya ayer fue el primer día en el cual vimos esa reducción. Quedaba por confirmar si era una tendencia o era algo puntual. Todavía eso está por confirmar, pero es el segundo día consecutivo en el que lo confirmamos y además de manera bastante significativa. Antes de ayer el aumento de la velocidad del ritmo de contagio era superior al 50%, ayer fue de un 20 y pico por ciento, la cifra que se ha mencionado hoy es del 14%. Si realmente esa tendencia se confirma y no hay nada que lo estropea, estaremos replicando los primeros indicios que se vieron en China y en los países asiáticos que consiguieron doblegar la infección por coronavirus. Así que es una buena noticia que me apetecía compartir con todos vosotros en este momento.